No sé si cuántos de aquí han escuchado hablar acerca de la versión TLA en la Biblia o la traducción al lenguaje actual. Levánteme la mano los que hayan escuchado hablar de esa versión. Bueno, veo muchos que no. Les comento, la versión de la traducción al lenguaje actual se hizo principalmente pensando en los niños y en los adolescentes. Es una versión de la Biblia muy explicativa, ¿sí? En esta ocasión, Costa Rica, un país latinoamericano, jugó un papel importante porque durante 10 años estuvieron haciendo la traducción de esa Biblia. El objetivo principal era que fuera fácil de leer y de escuchar. Si usted de pronto ha escuchado hablar acerca de los audiolibros o de la Biblia dramatizada, yo le recomiendo que la descargue por ahí en la Google Play o en cualquier otra plataforma de descargas, porque nos estamos perdiendo de algo muy interesante, y es entender la Biblia de una manera bastante rica, bastante práctica, sobre todo muy fácil de entender. Originalmente se iba a llamar Biblia en lenguaje sencillo, porque a veces, siendo honestos, yo creo que no solamente a mí, sino que aquí a todos nos ha pasado lo mismo, que leyendo la Escritura, en ocasiones hay términos que no entendemos, palabras que no son como muy amigas, entonces hay que ir al diccionario, y si en el diccionario de pronto hay una referencia que como que no nos cuadra mucho en nuestro contexto, a veces es importante valerse de otras versiones. Esta, como le digo, tuvo un proceso de más de 10 años para poderse completar. Y quiero leer un pasaje muy conocido, muy famoso, conmemorando hoy precisamente la Cena del Señor. Y es la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 34, pero yo voy a estar leyéndolo para usted en la versión TLA o traducción al lenguaje actual. Yo sé que este texto toda la iglesia en algún momento lo ha escuchado, pero quiero que lo escuche en esta versión. Préstele atención. Dice la palabra del Señor: lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. ¿Cómo participar en la cena del Señor? Así que cada vez que ustedes comen de ese pan o beben de esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal, porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Por eso, hermanos míos, cuando se junten para comer, esperen a que todos estén reunidos. Si alguno tiene hambre, es mejor que coma en su casa. Así Dios no tendrá que castigarlos por su comportamiento en las reuniones. En cuanto a las otras preguntas que me hicieron, ya les daré instrucciones cuando vaya a visitarlos, les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Amén. Vamos a orar. Soberano y eterno Dios, gracias una vez más por el privilegio que nos regalas de compartir tu santa y divina palabra, Señor. En esta hora te pedimos de manera especial que seas usando mi vida
como canal para poder comunicarla y no hablar lo que yo quiera, Señor, sino lo que tú a través de tu Espíritu Santo colocas para poder decir y comunicar a la iglesia. A su vez también pido que los hermanos, los amigos que están aquí presentes, incluso las personas que están allá detrás de las pantallas en las redes sociales, sean quitadas de ellas cualquier distracción y estar atentos a escuchar tu santa y divina palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Bueno, quiero hablar acerca de este texto, este pasaje que reúne muchísimas cosas y he intentado titularlo de la siguiente manera: rudimentos de la Santa Cena. Rudimentos de la Santa Cena. ¿Cuántos han escuchado ese término rudimentos? Levántenme la mano otra vez. Qué pena que yo los ponga a hacer ejercicio aquí, pero bien. Excelente. Bueno, para aquellos que no lo han escuchado, les digo, rudimento, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que corresponde a primeros estudios de cualquier ciencia o profesión. Es como las bases, lo más esencial, los pilares fundamentales de cualquier cosa. Y de hecho el término no es tan desconocido para nosotros, porque si usted se fija, en la Biblia aparece este término. De hecho aparece en 6 ocasiones, en las cuales 4 o 5 de ellas hace referencia a los rudimentos del mundo, ¿sí? Por nombrarle de pronto algunas citas: Gálatas 4:3, Gálatas 4:9, Colosenses 2:8, Colosenses 2:20. Eso nos habla acerca de los rudimentos del mundo. Sin embargo, en Hebreos capítulo 5, verso 12, la palabra nos dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces aquí en este término rudimento ya no está siendo parte solamente de los rudimentos del mundo, sino que nos dice rudimentos de las palabras de Dios. Basado en esto que le estoy explicando, en lo que es un rudimento, un pilar esencial, fundamental, hoy quiero que hablemos acerca de lo que les estaba mencionando: rudimentos de la Santa Cena, lo esencial, lo básico que un creyente debe conocer acerca de la Santa Cena. Y si hay aquí de pronto alguna persona bueno, ya creo que anteriormente el hermano Luis Fernando hacía la pregunta de cuánta gente había llegado por primera vez. No sé si de pronto sea por primera vez a una iglesia evangélica o que vengan de otra congregación y nos visitan por primera vez. Cualquiera que sea su situación, es importante que usted también se familiarice con esto. ¿Por qué razón? Porque la Santa Cena junto con el bautismo son de las 2 ordenanzas más importantes que hay en la palabra y en la escritura para todo aquel que confiese públicamente creer en Jesucristo. Por eso, de tal magnitud, es tan importante que usted y yo conozcamos de este tema, que he venido a hablar acerca de esos rudimentos. Y présteme atención, porque basado en ese pasaje de primera carta a los Corintios, vamos a hablar del primer rudimento. Sería pues el origen y algo del significado de la cena del Señor. La Santa Cena fue instituida por Jesús la noche antes de su crucifixión, durante la celebración de la Pascua judía. Eso usted lo puede ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del verso 26 al 28. Lo leo para usted en la versión Reina Valera. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Mateo 26, versos 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los
pecados. O sea que dentro de ese contexto histórico nos damos cuenta que esta Santa Cena o la Cena del Señor, también conocida de esa manera, fue instituida directamente por Jesucristo y hace mención, o la primera vez que se celebró fue finalizando la Pascua, cuando Jesús se reúne a comer por última vez con los discípulos antes de ser crucificado. Ahí es donde se origina esto. Ese es como el contexto histórico. Jesús tomó pan y vino, símbolos tradicionales de la Pascua, y les dio un nuevo significado. Según lo que leíamos en el Evangelio de Mateo, dice que el pan simboliza ¿qué? El cuerpo, ¿cierto? El pan simboliza el cuerpo. Y el vino simboliza ¿qué? La sangre. Pero tiene un objetivo. Dice que es para remisión de los pecados. Ahora, hablando acerca de ese origen y de ese significado, nos vamos también a tener que encontrar cara a cara con un término asociado que hemos escuchado mucho llamado el nuevo pacto. El nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Según Lucas 22:20 nos habla de ese nuevo pacto también. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derramará o se derrama. Este nuevo pacto reemplaza al antiguo pacto, ¿sí? O la ley mosaica, que anteriormente, antes de Jesús, estaba establecida. En este caso, el nuevo pacto nos habla de una nueva relación entre Dios y la humanidad, basada en el sacrificio de Cristo. A partir de ese entonces, hacia nuestros días, nosotros somos partícipes de un nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Y a través de su muerte y resurrección, Jesús abrió el camino para que todos pudieran reconciliarse con Dios y recibir la vida eterna. Porque es que este nuevo pacto no solamente nos permite reconciliarnos con el Señor, sino que nos hace partícipes también de la vida eterna, porque la paga de nosotros era muerte. Pero el Señor Jesús, hace más de 2000 años, pagó por todos los pecados de la humanidad, a los que usted ha cometido, los que va a cometer, los que yo he cometido, los que iré a cometer, todos los pecados, el Señor ya los pagó y los tiene cubiertos. Amén. Entonces, ese es el primer rudimento, hablar sobre el origen, sobre el significado. Ahora vamos a hablar sobre el segundo rudimento o segundo pilar importante, y es precisamente hablar de la importancia que tiene la cena. Porque en ocasiones nosotros vamos, estamos sentados en el momento de la cena y quizá de pronto se dio en la oración para tomarla, tomamos el pan, la copa, pero lo hacemos después de tantas décadas de ser cristiano, después de tantos años, quizá ya se hace de una manera rutinaria. Hoy es cena, vamos a cenar y compartimos en la iglesia. Pero lo cierto es que si no le damos la importancia de vida, estamos cometiendo una grave falta. ¿Y por qué la importancia? La primera importancia grande es la importancia de recordar precisamente que Jesús instituyó esa cena y Él mismo dio instrucciones a sus discípulos para celebrar la Santa Cena en memoria de Él. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 24 y 25. Dice, este acto de recordar no es solo un ejercicio intelectual, sino una participación activa en la obra redentora de Cristo. Al participar de la Santa Cena, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. En el versículo 26 de ese capítulo 11, dice la palabra, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que sobre la importancia, lo primero es recordar todo lo que el Señor hizo por nosotros. Eso hay que tenerlo presente a la hora de tomar los elementos y participar. No podemos simplemente agarrarlos y tomarlos, ingerirlos como si fuera cualquier cosa, sino que debemos recordar ese suceso que vivió nuestro Señor por nosotros hace más de 2000 años. Lo segundo es
la importancia del sacrificio que hizo, porque la Santa Cena nos recuerda el inmenso sacrificio que Jesús hizo por nosotros, por usted y por mí. Él sufrió y murió en nuestro lugar para que pudiésemos ser perdonados y reconciliados con Dios. Cada vez que usted y yo tomamos el pan y el vino, recordamos el precio que pagó el Señor por nuestros pecados, por darnos la vida eterna. No solamente es traerlo a memoria, ojo con esto, amada iglesia, sino que también es ser conscientes de ese sacrificio que hasta el momento ni la muerte más atroz que a usted se le ocurra o que haya visto por noticias o por internet, ni la muerte más atroz se compara con la muerte que hizo nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años en la cruz. ¿Cuántos lo creen? Es importante que tengamos presente la importancia, no solamente el origen, ¿cierto?, de cómo se lleva a cabo esta ceremonia, esta conmemoración, sino también la importancia que tiene para nosotros como iglesia. El tercer pilar o el tercer rudimento, óigase bien, es la unidad, porque dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, verso 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nosotros somos uno y al participar del pan, ¿qué estamos haciendo? Básicamente estamos no solamente conmemorando y recordando, sino diciendo simbólicamente que somos parte de Cristo, ¿sí? Que somos parte de su iglesia. Amén. La Santa Cena nos recuerda que somos una familia espiritual unida por nuestra fe en Jesús. Es curioso el suceso y alarmante el suceso que estuvo aconteciendo el 29 de diciembre en Aguachica, Cesar. Creo que aquí todos tenemos claro lo que sucedió, ¿verdad? A mí personalmente me tocó tanto, porque yo había escuchado por ahí un comentario de la noticia, pero cuando ya entro a mirar un poco más, a indagar acerca de cómo fueron los hechos y ver que hasta la fecha actual aún pues hay pistas, pero no se esclarece, pues uno humanamente siente impotencia, ¿sí? En aquel momento en el que me entero de cómo fue el asesinato de estas personas, me conmoví tremendamente y me dolía, como si fuese parte literal de uno de mis familiares, no sé. Y tiene sentido, tiene lógica, porque aquí en la palabra nos damos cuenta de que somos una gran familia de la fe. Entonces, aunque no estemos unidos de manera sanguínea a esas personas, de todas maneras, como cuerpo de Cristo, como familia en la fe, nos duele un suceso de esos. Y seguiremos orando y seguiremos clamando al Señor para que haya justicia y para que se esclarezcan las cosas. Pero honestamente creo que no solo se conmovió la iglesia evangélica, los líderes, porque este suceso también confronta a todos aquellos que como yo y mi familia servimos al Señor en algún área, de alguna manera. Satanás sabe que le queda poco tiempo e intenta de alguna manera amedrentar, asustar la vida de las personas, la vida de los creyentes. Pero a los que aman a Dios, ¿qué dice la palabra en Romanos 8:28? Todas las cosas nos ayudan para bien. No hay que tener miedo de los que matan el cuerpo, ¿cierto? Porque el alma no la pueden matar. Y el alma y el espíritu de una persona que le sirve al Señor le pertenecen a Él. Amén. Bueno, hablando acerca de la unidad, ya retomando el tema de la unidad, dijimos que la unidad porque somos un solo cuerpo, pero también la unidad en la comunión de los hermanos. La Santa Cena es un momento de comunión, no solo con Dios, sino también con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Nos recuerda que estamos llamados a amarnos y a apoyarnos mutuamente y a vivir en armonía y a ser testigos del amor de Cristo en el mundo. Cuando usted y yo conmemoramos la cena, cuando usted y yo tomamos del pan y somos partícipes de la copa,
aparte de que ya sabemos que eso nos une como iglesia, también estamos dando testimonio al mundo e identificándonos quiénes somos, ¿sí? Somos hijos de Dios, somos los santos del Señor. Quizá usted de pronto se mire al espejo, yo me miro al espejo y no me veo tan santo ni tan puro, pero el Señor sí nos ve santos. Amén. El Señor sí nos ve santos. Y mientras estemos aquí en la tierra, estaremos sujetos a seguir luchando en contra de la carne. Pero lo cierto es que no somos ya parte de esa gente que fue en algún momento, está alejada del Señor, que su corazón está lejos de Él. El Señor, gracias a Dios, pues gracias a Él, se acordó de nosotros en algún momento, tuvo misericordia de usted y de mí, y hoy somos parte de esta gran familia. Entonces, recapitulemos, hablando de esos rudimentos o esos pilares importantes. Estábamos hablando acerca del origen, ¿cierto? Del significado, también de la importancia de la cena, lo que tiene de importancia para nosotros como creyentes, la unidad, porque nos conecta como iglesia, nos conecta con el Señor. Pero el último pilar del que le quiero hablar en esta hora es acerca de la autoevaluación que debemos tener, debemos hacer. De hecho, pues lo leíamos del versículo 28 en adelante en primera carta a los Corintios, donde nos dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Antes de participar de la cena, el Señor nos exhorta, nos anima, nos motiva a examinarnos a nosotros mismos y a confesar nuestros pecados. No es solamente recordar el sacrificio del Señor, sino saber que todos aquí cometemos de una u otra manera infracciones. Todos los días luchamos contra el pecado. ¿O hay alguno aquí que levante la mano y diga que no le sucede? ¿Sí? Todos aquí, en distintas áreas. Algunos con la mentira, algunos con la ira, algunos con, qué sé yo, el desorden, ¿sí? En fin, tantas cosas con las que podemos estar luchando. Falta de perdón, uno creería que no, pero hay muchos hermanos en la iglesia que todavía batallan con ese tipo de cosas y cargan con situaciones del pasado que aún no ha podido superar. Entonces, aquí todos luchamos con cosas. Lo cierto es que debemos siempre, antes de tomar la cena, autoexaminarnos, ¿cierto? No podemos pasar por alto ese proceso importante. Este tiempo de reflexión y confesión es crucial para mantener una relación sincera y honesta con Dios. Usted al pastor le puede mentir, al líder le puede mentir, a su hermano en Cristo le puede mentir, pero al Señor no, amén. El Señor lo conoce todo, lo sabe todo. Entonces no podemos nosotros tratar de engañar a Dios. Es imposible, es imposible. Él sabe quiénes somos realmente. Entonces, importante, siempre antes de que tomemos la copa y el pan, estemos conscientes de nuestra naturaleza que tiende a hacer lo malo. Estemos conscientes de autoevaluarnos. Y esa autoevaluación también nos lleva a participar dignamente, porque Pablo advierte que participar de la Santa Cena indignamente puede traer consecuencias negativas, puede traer juicio sobre nosotros. En el verso 29 y 30 dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. No crean que fue que se tomaron una cetiricina y se fueron a dormir. No. Aquí nos está hablando de que muchos duermen. ¿Por qué? Porque están muertos. Literal. Ese era el contexto. A eso se refería. Enfermos, muertos, debilitados, por causa de tomar la cena indignamente.
pero vamos a aclarar unos pequeños tabúes. Bueno, yo enumeré 3 de los que por lo general suenan mucho en la congregación, por lo cual la mayoría de personas se abstienen de tomar la cena. Ojo, escúchelo. Dice tabúes sobre la Santa Cena, coloqué yo acá. El primero de ellos: si no estoy casado y vivo en unión libre, no puedo tomar la Santa Cena. Es uno de los más comunes, ¿sí? No, es que yo todavía no estoy legalmente casado con la persona con la que vivo. Tenemos intención de casarnos, pero no se han dado las cosas, qué sé yo. Por tanto, no me abstengo de tomar la cena. Otro tabú es que no me he bautizado. No, si no me he bautizado, no puedo todavía acceder a tomar, a ser partícipe de la cena, porque todavía no he llegado allá, no he dado ese paso de fe. Y el tercero y último que tengo aquí es: si no he perdonado a mi prójimo o he pecado. Uy, no, esta semana tuve una discusión en casa terrible, tremenda, con mi esposa, con mis hijos. Todavía no nos llevamos tan bien en casa, o ha habido algo con lo que cargo desde hace muchos años. Llevo de no hablarle a mi hermano, a mi primo, a mi tío, llevo de no hablarle 10, 20 años. Entonces por eso me abstengo de tomar la cena del Señor, de ser partícipe. Y ojo con esto, son tabúes porque respecto a lo anterior, la palabra es muy clara. Número 1, nos dice que es una ordenanza. Es una ordenanza para todo creyente. Si usted ha confesado públicamente que Jesucristo es su único Señor y Salvador, si usted sabe y tiene esa convicción de la salvación, entonces no se puede abstener de tomar los elementos. ¿Por qué? Porque es que la primera carta a los Corintios, en el contexto en el que nos habla, es hablándole directamente el apóstol Pablo a la iglesia, a los creyentes, y les dice: tomad, comed. ¿Eso qué es? ¿Será que es una opción? No, es un imperativo. Es un verbo en imperativo, lo cual nos habla de ordenanza. No es que si quieres tomarla, puedes tomarla, o si te sientes capacitado para tomarla, entonces tómala. No. Tomad, comed, es una orden. Claro, por supuesto que de eso se trata tomar los elementos de la cena. Que cuando tú lo hagas, sepas que lidias con cosas, que batallas con cosas, que estás teniendo dificultades y que por eso te arrepientes una vez más de tus pecados. Le pides al Señor que sea ayudándote, fortaleciéndote en esas áreas en las que eres débil para poder ser partícipe. Amén. Entonces, por otra parte, el juicio, como yo les decía, del que nos habla aquí la primera carta a los Corintios, lo reciben los creyentes que no le dan la importancia debida a este mandato. Si de pronto alguien que ha confesado al Señor en su corazón, pero va y toma los elementos como porque hoy no desayunó y eso es lo único que se le puede caer bien al estómago, pues mal porque no lo está haciendo de la manera reverente como es la ordenanza. Y para el no creyente pues no hay juicio, porque para él solo representa un pedazo de pan, un juguito de uvas. Entonces para él no llega a representar juicio, porque vuelvo y repito, la carta nos habla del apóstol dirigiéndose a la iglesia. ¿Para quiénes hay juicio? Para los creyentes, que la tomamos de manera indigna. Hay juicio para aquellos que no somos conscientes de que es un momento especial para celebrar lo que hizo el Señor, pero al mismo tiempo para saber que nuestra humanidad seguimos luchando pues con cosas, y arrepentirnos de todo corazón. Entonces no hay excusa. Pablo en el pasaje, como les estaba diciendo, le está hablando exclusivamente a los creyentes. Tengamos eso muy presente, hermanos, autoevaluémonos a la hora de tomar los elementos. No hay excusa. Si usted no se ha casado, si usted no se ha bautizado, si ha tenido problemas o conflictos en el hogar, si lleva luchando con algún área
durante muchos años. No hay excusa para no tomar la cena del Señor. Es una ordenanza. Hay que hacerlo, pero con la conciencia de vida. Hay que tener claro que el Señor quiere que usted lo haga, pero de una manera totalmente consciente, de una manera con un corazón humillado, contrito, porque nadie es merecedor aquí de hacer parte de esos elementos. Pero el Señor lo instituyó y como lo ordenó, entonces debemos hacerlo. Amén. Bueno, concluyo diciendo lo siguiente. Finalmente, el objetivo de seguir conmemorando la Cena del Señor es que proclamemos su muerte hasta que Él venga. Cada vez que participamos en la Santa Cena, no solo miramos hacia atrás lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, sino que también miramos hacia adelante, porque es hasta que el Señor venga y aguardamos la esperanza de eso. ¿Cuántos lo creen? Uy, no, ese amén estuvo muy flojo. Otra vez. Aguardamos la esperanza de que Él vuelva. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es. Entonces, en eso debemos estar claros. Dice, se nos recuerda que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. La cena es, por tanto, una proclamación de nuestra esperanza. Y también es una anticipación del regreso de Cristo. Proclamamos con esperanza que Él volverá. Tenemos convicción en eso. La promesa de vida eterna también es otra de las cosas importantes en las que no hay que aludir, ya concluyendo el tema, y es que la cena nos recuerda la promesa de vida eterna que tendremos en Cristo, como dice Juan capítulo 6, verso 54. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que no nos abstengamos de tomar la cena del Señor. Participar en la Santa Cena es un anticipo del gran banquete celestial que compartiremos con Él en su reino. ¿Cuántos lo creen? Es un gran banquete para el que nos estamos preparando. Este es como, digámoslo así, cuando uno va a un restaurante y le dan se me escapa el nombre, la entrada, ¿sí? Exactamente. Es lo mismo. Nos estamos preparando para la gran cena del Señor, las bodas del Cordero. Amén. Oramos. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias una vez más por el privilegio que nos regalas, Señor, de tener clara por qué fue establecida la cena y de haber hablado acerca de esos rudimentos, Señor, importantes, no solamente del origen, de los rudimentos, sino también de poder, Señor, darle la importancia de vida, autoevaluarnos y saber que estamos aguardando el momento de cenar contigo, Señor, allá en tu reino. Gracias por hacernos partícipes, por darnos el privilegio, Señor, de ser parte de tu iglesia, y en esta hora entregamos este tiempo en tus preciosas manos, en Cristo Jesús. Amén y amén.